Hola iglesia, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es buena y es perfecta. Gracias, Señor, porque en ti se encuentra nuestra victoria y nuestra más grande bendición eres tú. Señor, gracias por tener en nuestro corazón, Señor, tu presencia y tus palabras, Dios. Permite que tu palabra fluya, Señor, con tanto poder que traiga a nosotros, Señor, fruto, Señor, en nuestras vidas. Señor, porque tú cumples el propósito por el cual fue enviada tu palabra, y tu palabra caiga en buena tierra, que nuestro corazón sea para ti, Señor, tierra fértil para dar fruto al 100%. Señor, te damos tantas gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todo parecía haber terminado y la oscuridad reinaba en aquel lugar. Su amigo Jesús estaba pasando una de las etapas más difíciles de su vida. Días atrás ellos habían disfrutado entre risas las enseñanzas que Él les había dejado. Ellos habían visto los milagros que Él había hecho. Pero en este momento estaba pasando un acontecimiento difícil, duro para ellos. Y ellos veían que Jesús estaba en la cruz y escuchaban palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tal vez los discípulos en ese momento se sintieron en su corazón tan abatidos, tan dolidos por todo lo que venía, tan desesperados por lo que Jesús estaba sufriendo. Y tal vez para ellos fueron momentos de angustia, de dolor, de no saber qué es lo que va a pasar, y fueron momentos difíciles, llenos de oscuridad para ellos. Pero todo eso cambió el domingo. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 1 al 7. Dice así, dice: el domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron y se desmayaron por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está ahí, ha resucitado. Las palabras más emocionantes que pudieron haber escuchado, las palabras más gloriosas que ellas pudieron haber escuchado, diciendo: no está ahí porque Él ha resucitado. Jesús vive. Y sabes, esas son las palabras más increíbles que podemos leer tú y yo en la Biblia, cuando Jesús resucitó, y este mensaje y estas palabras diciendo: ha resucitado, Jesús vive, Él no está ahí. Quiero volver a leer esta parte del Evangelio. Dice el versículo 5: entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, dijo, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está ahí, ha resucitado, tal como lo dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde está su cuerpo, y ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que Él les ha dicho. Sabes, Jesús cuando estuvo en la cruz, Él pudo haber orado al Padre para que enviara ángeles que lo libraran de lo que estaba pasando. Pero Jesús tenía un plan perfecto. Dios tenía un plan perfecto para cambiar toda maldición por bendición, para cambiar toda tristeza por alegría, para cambiar todo aquello que afligía al hombre, para cambiarlo por la bendición, para cambiarlo por su amor, para cambiarlo por la vida que Él es. Sabes, Jesús tenía un plan perfecto, y el plan perfecto era tomar tu lugar y tomar mi lugar y llevar nuestros pecados a la cruz, y en la cruz entregar su vida para que tú y yo fuéramos justificados por la sangre de Cristo Jesús que fue clavado. Por la sangre de Cristo Jesús ahora tú y yo somos limpios de toda condenación. Ahora toda maldición en tu vida y en mi vida, la maldición del pecado que iba a generar la muerte y muerte espiritual, ha sido quitada. Ese decreto
decreto fue cambiado por la sangre de Cristo Jesús, por la vida de Cristo Jesús en la cruz. Ahora tú y yo somos bendecidos porque Cristo ha resucitado, porque la tumba está vacía, porque Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, reina con poder y con autoridad. Y en este momento y en este tiempo, a toda maldición ha sido quitada de nuestro corazón, de nuestra vida, te lo vuelvo a decir, y ha sido cambiado por la bendición de tener vida y salvación en Cristo Jesús. Ahora tú y yo podemos vivir claramente bendecidos por la presencia del Señor, claramente bendecidos por su amor, por su presencia, por todo lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Fuimos justificados por Cristo Jesús para tener una vida de bendición. Por eso ahora tú y yo somos bendecidos. No lo merecíamos tú, no lo merecía yo, no lo merecíamos, pero Cristo Jesús nos amó de tal manera que Él dio su vida para justificarnos delante de Dios y poder recibir la bendición de la salvación. Ahora somos bendecidos, ahora somos llenos de toda bendición espiritual porque el velo fue rasgado y hoy podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia del mismo Dios para disfrutar todo su amor, para disfrutar toda la bondad que el Señor tiene preparada para nosotros. Yo quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 5. Versículo 1, tú y yo fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús. Tú y yo fuimos justificados por nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo número 1, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Ahora tú y yo podemos disfrutar de la presencia de Dios. Ahora tú y yo podemos disfrutar de la paz que viene de parte de su presencia. Ahora tú y yo podemos disfrutar de las promesas que Dios tiene en su palabra para ti y para mí. Ahora podemos disfrutar la preciosa presencia de Dios por la sangre de Cristo Jesús, por la fe en el Hijo de Dios, por lo que Él hizo en la cruz, porque Él vino a cambiar toda maldición para darnos bendición. Porque te lo vuelvo a repetir, no importa cuántas veces escuchemos esto, esta es la verdad y tenemos que publicarla. El castigo que tú y yo merecíamos, Cristo Jesús lo llevó a la cruz y murió, pero resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, reinando con poder y con autoridad. Ahora nos ha justificado por su sangre que derramó en la cruz. Ahora participamos de las bendiciones de Dios. Ahora participamos del amor de Dios. Ahora somos partícipes de todo el bien que Dios tiene preparado por nosotros por Cristo Jesús. En Romanos 5:2 ahí abajo, el siguiente versículo nos da más luz y dice: debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Me encanta ver cómo Jesús ha preparado un lugar para ti, para mí. Jesús nos mostró el camino porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nos preparó ese camino para recibir todo el bien que el Señor tiene preparado para nosotros. Dice, debido a nuestra fe en Cristo, nuestra confianza en Él, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Ha sido quitada nuestra culpa, iglesia. Ha sido quitado el pecado que nos separaba de la presencia de Dios. Ha sido quitado el pecado que nos asfixiaba y nos condenaba, porque ahora Cristo Jesús, a través de su sacrificio, a través de su muerte y resurrección, es que tú y yo tenemos vida y tenemos la mayor y más grande bendición de estar en su presencia y de recibir toda bendición espiritual de los cielos para nosotros, para tu familia, para tus generaciones que crean en Cristo Jesús. Su amor nos libró de la maldición, su amor nos libró de la muerte, su amor nos llena
llena de bendición y de vida y vida eterna. En Romanos capítulo 5, versículos 6 al 9 sigue narrando Pablo la historia y dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Escucha lo que estamos leyendo: en el momento preciso, porque tú y yo no éramos capaces de salvarnos, tú y yo no éramos incapaces de producir salvación por nuestras propias fuerzas. Cristo Jesús vino en el momento preciso y murió por nosotros, que éramos pecadores. Dice el versículo 7: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue por amor. El sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario al morir y al resucitar fue porque te ama y me ama, y Él está dispuesto a bendecir tu vida. Él está dispuesto a darte a ti y a tu familia las bendiciones que Él tiene preparado con nosotros. Si Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí, Él nos dará todo lo que conforme a su perfecta voluntad está en nuestras vidas. Yo quiero volver a leer el versículo 8. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dice el versículo 9: entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, lo que nos justificó delante de los ojos de Dios fue la gloriosa sangre de Cristo Jesús. Dice: con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Nuestra mayor bendición, nuestra más grande bendición que tú y yo podemos tener es tener a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Ahora todas las familias de la tierra son bendecidas en Él. Todo aquel que busque su presencia, todo aquel que invoque su nombre recibirá la bendición de la vida eterna. Todo aquel que lo reciba en su corazón recibirá la bendición de la vida eterna que Él ha ganado para ti y para mí en la cruz, porque la muerte no lo pudo detener, porque ahora la vida que Él ganó fluye en su iglesia, fluye en ti, fluye en mí. Ahora somos benditos por la sangre del Cordero de Dios que derramó para que tú y yo fuéramos libres de toda maldición. Y ahora somos amigos de Dios, ahora somos amigos del Padre. Ya no hay más que nos pueda separar de la presencia de Dios. Ahí abajo sigue diciendo en Romanos capítulo 10, versículo 11, dice así: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Cristo Jesús vino a restaurar la amistad entre el hombre y Dios. Vino a restaurar un camino de amistad, de amor, de confianza, de bendición entre Dios y el hombre. Dice el versículo 11: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Tenemos una nueva y maravillosa relación con Dios por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabra tan increíble estamos leyendo en este momento! Por el gran sacrificio que hizo Cristo Jesús, Él restauró una nueva y maravillosa relación. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Esta es nuestra más grande bendición, iglesia. Esta es nuestra más grande bendición: ser amigos de Dios, de recibir la protección
protección de Dios, recibir el favor de Dios, recibir la salvación de Dios a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz para ti y para mí. Justificados ahora no por nuestras obras, no por lo bueno que nosotros seamos, sino fuimos justificados por la sangre de Cristo, por el amor de Dios, por el amor de Cristo Jesús. Tú y yo fuimos justificados y ahora hay una nueva relación, hay una maravillosa relación de amistad entre nosotros y el Padre por medio de Cristo Jesús. Qué tremenda bendición, qué increíble entender que Cristo Jesús hizo esto por ti y por mí. Yo quiero decirte algo. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecirte, Dios quiere bendecir a tu familia, Dios quiere llevarnos a lugares de seguridad, de amor, a ti y a toda tu familia. Dice en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3, dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Toda bendición perfecta que proviene del Padre, el Señor la ha enviado para ti y para mí. Toda bendición espiritual ha sido ya enviada para tu vida, para mi vida, para tu familia, para mi familia. Pero dice la última parte de este versículo, dice así: toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Cristo es la puerta de nuestra salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida, como dice su palabra. Cristo es la fuente inagotable de amor y de bendiciones. Jesús, en Jesús, por Jesús y a través de Jesús es que los cielos se abren a nuestra vida para ser bendecido. Por eso mismo Jesús dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid y se os dará. Pedid y se os dará. El nombre de Jesús abre las ventanas de los cielos para recibir todas las bendiciones espirituales que el Padre tiene preparado para nosotros. Quiero volver a leer Efesios 1:3. Dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Yo quiero que tú y yo podamos entender y creer esta palabra, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Cristo es nuestro camino, Cristo es nuestra puerta de la bendición más grande, estar en su presencia. Necesitamos vivir unidos a Jesús, necesitamos disfrutar todo lo que Él ya ha hecho por ti y por mí y por nuestras familias. Dice Juan 3:16 y 17, yo sé que estos son versículos que tú y yo conocemos de memoria, y dice en la Reina Valera, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios ha prometido que todo aquel que crea en Cristo Jesús no se perderá. Dios ha prometido que todo aquel que crea en Cristo Jesús obtendrá la vida eterna. Y esta es nuestra confianza, esta es nuestra seguridad de que hemos creído en Cristo Jesús y hemos alcanzado por su gracia, por su amor, la más grande bendición, que es la vida eterna. Dice el versículo 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no envió a Cristo Jesús a maldecir al mundo. Cristo Jesús no vino a maldecir a las familias, no vino a maldecir al hombre, a los jóvenes, a la mujer. Dios envió a Jesús a traer salvación y vida. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Yo quiero leer estos mismos pasajes en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues Dios amó
tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos predicar la más grande bendición de la humanidad, que es Cristo Jesús, Señor de toda buena bendición para nosotros. Necesitamos predicar y que la gente conozca que en el nombre de Cristo está la vida eterna. Y tenemos que predicar que en Cristo Jesús se encuentra la salvación, que Él es la bendición perfecta para nuestras vidas. Dice el versículo 17: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Tú y yo somos salvos por medio de Cristo Jesús. Tú y yo somos salvos, recibimos la bendición de la salvación por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Todas las bendiciones de Dios las vamos a recibir mediante Cristo Jesús, como te lo dije hace ratito. Luchemos por nuestras bendiciones, luchemos por bendecir a nuestras familias, luchemos por bendecir a nuestros hijos. Sabes, la voluntad de Dios es que tú y yo seamos prósperos, que tú y yo seamos bendecidos, pero sobre todo que tú y yo recibamos el amor y la protección del Señor en nuestras vidas. ¿Sabes? El significado de ser bendecido, lo que dice el diccionario, es recibir el favor de Dios. Número uno, cuando decimos que somos bendecidos es porque hemos recibido el favor de Dios. Y cuando decimos que hemos recibido el favor de Dios, hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido el amor de Dios, hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestra más grande bendición. Él sigue diciendo el diccionario y dice que ser bendecido es recibir la protección de Dios. Qué maravilloso es saber que cuando somos bendecidos estamos recibiendo la protección de Dios. Por eso dice la palabra del Señor que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende con espada. Por eso dice el Señor Jesús que todo lo que pidamos en el nombre del Hijo lo recibiríamos. Qué maravilloso es entender que cuando somos bendecidos recibimos la protección de Dios. Otra cosa que dice el diccionario es cuando somos bendecidos es recibir la salvación de Dios. Y esto lo hacemos cuando hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro proveedor. Iglesia, somos bendecidos. Iglesia, tus hijos son bendecidos. Iglesia, tus generaciones son bendecidas en Él, en su amor, en su presencia, porque el amor de Dios no cambia, porque el amor de Cristo no cambia, porque Él ha prometido amarnos, Él ha prometido bendecirnos, Él ha prometido estar con nosotros y sus promesas son siempre verdaderas, porque Él no miente. ¿Sabes? Me encanta porque toda la Biblia está llena de cómo Dios bendecía al hombre y bendecía al hombre. Y ese es el corazón de Dios: bendecir, 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 proteger, salvar, proveer. El mismo nombre de Dios es provisión, el mismo nombre de Dios es bendición. Y yo quiero que leas conmigo en Números capítulo 6, versículo 22 al 26. Es una ordenanza que Dios le dejó al pueblo de Israel, y Dios le dejó a los sacerdotes para que bendijeran al pueblo. Y sabes, la palabra de Dios nos enseña que tú y yo ahora fuimos hechos reyes y sacerdotes mediante Cristo Jesús. Y esta bendición es para nosotros, pero también nosotros tenemos que bendecir a nuestras generaciones. Dice así Números 6, 22 al 26. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Y que el Señor te muestre su favor y te dé su
paz. Qué increíble bendición de parte de Dios para nuestras vidas. Nuestra paz es Cristo. Nuestra salvación es Cristo. Nuestra protección es Cristo. Iglesia, nuestro gozo perfecto es el Señor. Por eso tú y yo tenemos que bendecir a las personas, bendecir a nuestras generaciones, bendecir a nuestros hijos, porque el Señor está con nosotros y tenemos que compartir que Cristo Jesús es la verdad, el camino y la vida, y que esta es la bendición perfecta de parte de Dios para nuestras vidas. Por eso es necesario que tú y yo tomemos a nuestros hijos todos los días de nuestra vida y pongamos nuestras manos en ellos y oremos por ellos, diciendo esta bendición: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo, y que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y podamos decir que el Señor se revele a ti, que Cristo Jesús te rodee con su amor y su bendición, que Cristo Jesús sea en ti el camino, la verdad y la vida, y que tus ojos miren por sus caminos todos los días de tu vida. Iglesia, somos bendecidos, y me encanta una parte de lo que dice el diccionario, de que recibimos la protección de Dios y recibimos el favor de Dios. Sabes, en la Biblia hay historias muy parecidas a la que te voy a platicar en este momento. Historias donde el pueblo de Israel pasaba por momentos difíciles. Hombres de Dios pasaban por momentos de aflicción, de dolor, de obscuridad, como lo pudieron haber pasado los discípulos, como lo platicamos al principio. Y esta historia está en 2 de Crónicas capítulo 20 y habla acerca de que los moabitas le declararon la guerra al rey Josafat juntamente con los amonitas, y les declararon la guerra y se juntaron contra ellos. Y la Biblia dice que el rey Josafat tuvo temor y mandó en ese momento que todo el pueblo se humillara delante del Señor y comenzaran a ayunar. Y dice la Biblia que todos los hombres, mujeres, niños comenzaron a ayunar, y él oró delante de Dios pidiendo por su presencia. Y cuando todos estaban reunidos, la presencia del Señor descendió. Y en el capítulo 20 de Crónicas dice así. Y dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desaliente por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, porque los encontrarán subiendo por la cuesta del Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Escucha, tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Dice la palabra del Señor que cuando escuchó estas palabras, el rey Josafat se postró a tierra y comenzó a adorar. Y al día siguiente, cuando salieron a batallar, el Señor mismo peleó por ellos y confundió a los ejércitos enemigos, y comenzaron a pelear entre ellos. Y se destruyeron entre ellos. Dice que cuando llegó el pueblo de Israel, de Judá, a ese lugar, en ese momento lo único que podían era ver cadáveres de sus enemigos que entre ellos se habían matado. Pero aquí viene algo interesante. En 2 de Crónicas 20, 25 al 26 viene algo increíble. Dice que el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Al 4.º día se reunió en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día, porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como el Valle de Bendición hasta el día de hoy. ¿Sabes lo que ellos pensaban que iba a ser su destrucción? Lo que ellos pensaban que iba a ser su fin. Dios cambió la historia. Dios cambió la maldición
por la bendición. Y ese lugar que pudo haber sido el valle de la muerte, o el valle de la destrucción, o el valle de la maldición para el pueblo de Judá, Dios lo cambió y fue llamado el valle de la bendición. ¿Sabes? Jesús está con nosotros. Jesús está con tu familia. No importa el tamaño del gigante, no importa el tamaño de la circunstancia que tú estés viviendo, somos bendecidos en su presencia. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer es como Josafat: ir a Cristo Jesús, ir y orar, buscar su rostro y estar quietos y ver que Él es Dios y Él pelea por ti y por mí. Iglesia, somos bendecidos. Ahora somos bendecidos. No hay nada que el Señor no haya ya dado para que tú y yo seamos bendecidos en Él. Él lo ha dado todo para que tú y yo vivamos una vida en plenitud. Yo quiero animarte a que tú camines y yo camine en rectitud todos los días de nuestra vida y veamos el favor de Dios a nuestro favor. Veamos el amor de Dios a nuestro favor. Veamos la victoria de Dios a nuestro favor, porque somos bendecidos en Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores. Yo quiero animarte que ahí donde tú estás cierres tus ojos y le demos gracias al Señor y digamos: Padre, te damos gracias porque tú eres nuestra más grande bendición, porque tú eres nuestra más grande tesoro, Señor. Tú eres lo que tanto anhela nuestro corazón, Dios. Gracias. Gracias por darnos vida. Gracias por darnos salvación. Gracias por aumentar tu favor en nosotros, Señor. Señor, somos bendecidos porque te tenemos a ti. Somos bendecidos porque tú estás con nosotros, por nosotros y en nosotros. Señor, te doy gracias en esta hora. Bendice a las familias, Señor. Bendice a tu iglesia y que tu presencia nos guíe por caminos de verdad, justicia y amor, y que todos veamos que en ti está nuestra victoria. Gracias te damos, Señor, por tu amor infinito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, te mando un fuerte abrazo. Bendiciones.